Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento, exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos glorias y honras por siempre. Quinta parte de la gran pirámide de Babel, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hoy seguimos siempre en esa línea de la tripleta del Dios de este siglo, el espíritu del anticristo y por supuesto la gran ramera. Tenemos que darnos a la tarea de investigar siempre sobre el sexto imperio. Y ya vimos en el capítulo anterior que es representado por Satanás y el espíritu del anticristo y la gran ramera. Para eso tenemos que traer y mover nuestro GPS espiritual posteriormente, después de la reforma de la iglesia, por un fraile llamado y conocido como Martín Lutero, que nació un 10 de noviembre y muere un 18 de febrero de 1546, católico hasta 1519 y protestante desde 1519 en adelante, y vivió un promedio de 62 años en total de su vida. Paralelamente a ese tiempo arribaban las 4 carabelas de Cristóbal Colón, 1492-1502, a Centroamérica, y luego llega Hernán Cortés a México un 8 de noviembre de 1519. Y más adelante Francisco Pizarro conquista las tierras del Perú entre 1531 y 1533. ¿Por qué estamos historiando todos estos eventos? Porque nosotros los latinos siempre hemos etiquetado a toda esa gente que nos invadió como conquistadores y descubridores de América. Pero la realidad es otra, porque más bien fueron invasores y saqueadores de nuestras riquezas naturales en nuestras tierras, para poner las cosas más claras. Y posteriormente a la llegada de estos invasores fueron llegando los peores que envió España. Se les denominaba misioneros evangelizadores. Si en caso venían algunos cuantos, a lo mejor entre ellos, porque en su mayoría eran los famosos inquisidores españoles de la Santa Inquisición. Por ejemplo, en México se les nombró el Tribunal del Santo Oficio y fue reprimido y anulado totalmente un año antes de la independencia de México, en 1820. Entonces para eso se tuvo que matar y masacrar a muchos de nuestros indios. O sea, los inquisidores matan, y también los invasores. Un poquito antes de ese tiempo en España se había disuelto esa pesadilla del mundo entero. Años 1812, 1813, 1814 y al final 1834 se le da fin a la más horrenda pesadilla, la máquina infernal de matar y masacrar a mucha gente inocente
la terrible Santa Inquisición, usando el nombre de Dios para llevar a cabo todas esas horrendas matanzas. Los invasores, por un lado, saqueando y matando y violando a nuestras indias y llevándose todo nuestro oro de la mejor calidad e intercambiándolo por unas baratijas al estilo los productos chinos de 99 centavos. Y luego los encapuchados, llamados frailes, al igual obligando a cambiar de religión a nuestros ancestros y por supuesto no usando un buen método, o por lo menos la Biblia en el mejor de los casos, sino unas tremendas garrotizas, pues no venían solos, los acompañaban los inquisidores, prácticamente hermanos e hijos del mismo diablo. Como Cristo les dijo a los judíos en una ocasión: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Muy bien, ahora ya conquistada nuestra gente, se organizan los invasores españoles y para eso se construyen los famosos monasterios y conventos para monjes y monjas. Estos lugares donde se recluían estos aspirantes a sacerdotes, y para las mujeres las madrecitas y viceversa. Desde afuera pintaba un lugar sacro, lleno de mucha paz, que al solo pasar frente a un lugar de esos, se llenaba uno de mucha espiritualidad, aparentemente. Bueno, es lo que la historia nos cuenta, pero lo terrorífico e infernal de esos lugares era otra cara de la moneda. ¿Qué creen? Que en cada país y muchos pueblos donde estaban estas instalaciones existían y fueron construidos tremendos pero grandes cementerios clandestinos. Preguntémonos por qué. ¿Era para cadáveres de adultos a la hora de su muerte? No, para nada. Se trataba de panteones de niños recién nacidos, de horas o días de nacidos, inclusive fetos que no los habían dejado nacer. Hoy se defiende y se está en contra del aborto por parte de esa sede religiosa, pero es una pantalla nada más, porque ya en el pasado, en el interior de esos lugares, conventos, de esa sede religiosa, es donde más se habían practicado abortos, pero por mayoreo, por supuesto. Y todos nos acordamos del edicto y la ley del faraón al nacer Moisés. Le habían dado la orden a las parteras para que cada niño al nacer se le matase inmediatamente. La misma madre tenía inclusive la orden de hacerlo, y esto se encuentra en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 1 y versículos 15 al 17, y dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, para ser más claros, en esta clase de cementerios clandestinos donde yacen los pequeños esqueletitos de cadáveres encontrados ahí, vinieron a raíz de ¿qué? Bueno, de los encuentros amorosos de muchos monjes y monjas, y para tapar el que dirán, se les mató a todos estos pobres niños inocentes. Hoy por hoy existen muchos casos que delatan todas esas actividades inhumanas que se llevaron a cabo en esa sede religiosa. Un caso que fue muy sonado y mencionado, todavía sigue circulando en el internet, es el caso en el país del Canadá,
donde se demostró que se encontraron miles de cadáveres de niños enterrados en internados católicos, que primero los desaparecieron y duró mucho tiempo para esclarecer estas verdades, hasta las fechas que datan entre 1883 y 1993. Duró más de un siglo para poder demostrar y esclarecer que ahí se habían llevado a cabo esos asesinatos. Muy bien. Ahora brinquémonos un poco hasta 1534 y concentrémonos en los discípulos de Ignacio de Loyola. En esa fecha nace la Compañía de Jesús, o conocidos también como los jesuitas, aprobada por el Papa Pablo III en 1540. Por ejemplo, hasta el año 2020 contaban con un total de 15.306 miembros, de los cuales 11.049 fungen hoy en día como sacerdotes ordenados en todas partes del mundo. Pero aquí estamos hablando de clérigos de otro rango y nivel. Lo primero que tenemos que saber sobre este ejército del Vaticano, para qué fueron diseñados, porque el Papa se está reforzando en ese tiempo. Acordémonos que la reforma de la Iglesia en ese tiempo está en su mejor movimiento y apogeo, y Faraón no quiere dejar ir libre al pueblo de Dios. Por eso esta compañía jesuita ha sido diseñada para combatir, según ellos, el protestantismo, como ellos etiquetaron y le llamaron a los verdaderos cristianos, hijos de Dios y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos en su ordenamiento de los jesuitas, por cierto, eso se lleva a cabo en la misma Basílica de San Pedro, en el Vaticano, pero en una bóveda que está verticalmente exactamente donde supuestamente yacen los restos del apóstol Pedro. ¿Qué sucede ahí? Les voy a leer solamente una pequeña parte de la juramentación de cada individuo ahí presente. Dice: yo fulano de tal, sea por no poner un nombre, ahora en la presencia, fíjese, del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, y todos los santos y huestes celestiales. Y aquí viene lo bueno: yo además prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré y pelearé una guerra insensate, secreta y abierta contra todos los herejes protestantes y liberales, como sea dirigido a hacerlo, y que cuando la misma no pueda ser hecha abiertamente, yo usaré secretamente, oiga, la copa envenenada, la cuerda de estrangulación, el acero del puñal, una daga de acero o la bala de plomo. ¿Cómo la ven? Esa Biblia o esos versículos sí no sabía yo que existían en la Biblia. Sin considerar el honor, rango, dignidad u autoridad de la persona o personas, cualquiera que pueda ser su condición en la vida, ya pública o privada, como yo sea en ese tiempo dirigido a hacerlo por algún agente del Papa o superior de la hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Figúrese usted que en el Antiguo Testamento Dios había recomendado a su pueblo Israel y le había dicho: no es con ejército ni es con espada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estos señores no han leído obviamente por ahí. Muy bien, yo solamente hoy he compartido de este artículo muy poco,
pero aquí explica cómo estos asesinos del Vaticano, como los llamó el escritor del libro, el señor Eric John Phelps, y el artículo escrito por The Spectrum. Él dice que estos asesinos del Vaticano son los actores de establecer el comunismo en Rusia y las demás naciones que practican esa política del diablo. Pero no solamente eso, sino que también impulsaron a lo que se reconoce como el socialismo, otra política muy torcida, que también está muy propagada en todo el mundo. Los primeros presidentes de los Estados Unidos de América se preocuparon y se quejaron de la llegada de los jesuitas a América. Hombres como John Adams, Abraham Lincoln, el mismo George Washington. Estos hombres temían a la llegada de estos peligrosos individuos enviados por el Vaticano, ya que el propósito de venir era desestabilizar esta nación con la excusa de perseguir al protestantismo. Y bueno, hoy, para no extender más el tema y contar cuántas barbaridades y atrocidades han hecho estos hoy en día, hoy en día están en los mejores puestos de gobierno. Siguen siendo tan peligrosos hoy más que nunca. Entonces, la gran ramera, el anticristo y Satanás sigue funcionando como el sexto imperio. ¿Cuál es el propósito? Matar en nombre de Dios y principalmente siervos de Dios. Dios les bendiga en este día. Hasta aquí nuestro tema y hasta la próxima. Dios les bendiga.